Y entonces les quiero comentar que dentro del programa oficial del Bicentenario de mi país, tenemos el tema de la mujer y su aporte para forjar la independencia. Y pensé que era interesante que lo compartiésemos en la cátedra, toda vez que esto nos debe permitir identificar algunos aspectos donde hemos fallado, por efecto, por defecto o por exceso, porque solamente mirando con una intención analítica el resultado de nuestras acciones del pasado vamos a poder caminar mejor hacia el futuro. Como ya todos sabemos, en el Perú estamos en este año, en el año del Bicentenario de la Independencia, y era justo que dentro de las diferentes actividades, como dijo ya el querido hermano Sergei, el gobierno del país, ante la magnitud de las propuestas de la Gran Logia Femenina del Perú, nos otorgó la autorización para usar el sello del Bicentenario y valorar el conjunto de actividades que estamos poniendo en marcha. Entremos de lleno al tema. Decimos que este es el año del Bicentenario del Perú. Y probablemente la imagen más difundida internacionalmente sea este lienzo, pintado en 1904 en Roma por el ítalo peruano Lenzo Lipiani, que estaba especializado en temas básicamente históricos y patrióticos, y al que se le encargó este lienzo que fuese una importante representación de lo que había significado ese glorioso 28 de julio en que se declaró formalmente la independencia del Perú. Pero aquí, básicamente, creo que se ha difundido, ha tenido tanto éxito que internacionalmente casi se podría decir que se considera la fotografía del momento. Pero miremos un poquito lo que es el lienzo y la manera en que ha sido trasladada a la historia ha contribuido a consolidar una serie de mitos que hoy día pretendo derribar. Primero vemos en primer plano a un grupo de apuestos caballeros hermosamente engalanados con atuendos militares, ¿no es cierto? Que aparentemente son los protagonistas, los creadores, los gestores, los realizadores del proceso de independencia, que le habla a una gran muchedumbre que, como podemos mirar, mayoritariamente está también integrada por rostros masculinos. Aquí la plataforma, digamos, ¿no? De presentación no vemos ninguna mujer, entonces es de suponer que esta es una obra exclusivamente de varón. Vamos a mirar, entonces no nos puede extrañar que cuando hablamos de la independencia en mi país y en el extranjero, se hable con el honor y respeto que merece nuestro querido hermano José de San Martín y Matorras, pero como el máximo representante de la independencia del Perú, se hable con mucho respeto del querido hermano Simón Bolívar, y que también sin duda alguna tuvo un papel importantísimo que hacer, así como se hable de los próceres, porque también hubieron peruanos, esto no fue una iniciativa exclusivamente de hermanos que vinieron desde el extranjero con la buena noticia que podíamos tener un mejor futuro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos en el Perú los próceres, varones, como podréis ver, y los precursores, y aquí mayormente también volvemos a ver varones. Parece ser que más que por un desliz, que por una intención, se les hubiese infiltrado a una mujer, que es acá Micaela Bastidas, en esta representación del libro de texto escolar, pero mayormente estamos viendo, como ya vosotros habéis mencionado claramente, que los nombres femeninos brillan por su ausencia en la historia del. Y esa es la razón por la cual nosotros conceptuamos que era imposible terminar de celebrar el Bicentenario del Perú sin contar la historia olvidada de la mujer y la importancia que tuvo su aporte para forjar la independencia del Perú. Porque la pluma de los historiadores, la pluma mayormente varonil, ¿no?, de los que escribieron la historia, claro, encontró mucho más interesante hablar de las cosas lindas que habían hecho los varones participantes, y poco interesante, o de repente peligrosamente latente, mencionar que tal vez la historia no sería igual si no hubiesen habido mujeres que, junto a ellos, detrás de ellos, o de repente delante de ellos, propiciaron que las circunstancias se dieran de manera que logremos finalmente conquistar o alcanzar esa independencia.
Pero vamos a entender un poquito quiénes se independizaron de qué. Y hay que entender, para comprender también cuál era la mentalidad que encontraron los españoles cuando llegaron a Perú, ¿no? El imperio incaico era esta tremenda, esta poderosa etnia que gobernó América, que empezó aproximadamente en 1200, pero que se consolidó en el 1438, durando esplendorosamente hasta 1533, cuando llegaron los españoles. El imperio incaico empieza en aproximadamente 1226, cuando Manco Cápac es un cacique de la etnia de los Hatun Cusco, de que forma en Cusco, empieza en Cusco este gobierno poderoso, ¿no? ¿Qué cosa hizo Manco Cápac? Que logró cambiar la vida de distintas etnias separadas y darles la fuerza que permitió que se gestara ese gran imperio. Primero empezó a definir que solamente con normas estrictas, claras, podía mejorar la convivencia. Entonces él dio leyes humanas con mucha sabiduría. Condenaban con pena capital el homicidio, el hurto y, no a todos mis hermanos les va a gustar, el adulterio. ¿No? Para Manco Cápac esto tenía que ser muy claro, muy firme, y solamente teniendo una vida de estrictos valores de ética y moral desde su percepción podría dejar de serse de distintas etnias que peleaban por el poder y la supervivencia y etcétera, para empezar a crear algo que pudiese tener una mayor trascendencia. Y lo hizo con gran éxito, lo hizo definitivamente con tanto éxito que fue la piedra fundamental en base a la cual se gestó el imperio del Tahuantinsuyo. Primero, una vez que normó este marco legal con sabiduría, fue construyendo caminos que pues, permitiesen unir a las diferentes poblaciones de manera que facilitaba la interacción entre ellos, el comercio, ¿no? Lo que permitía traer el desarrollo. Construyó también infraestructura esencial a lo largo de estas vías de comunicación, tanto para almacenar bienes de subsistencia, bienes de comercio, como para alojar a los viajeros. Entonces, algo que fue muy importante, que también hizo con sabiduría Manco Cápac, era lograr que las etnias no se sintieran conquistadas, sino incorporadas. Respetaba su manera de ser, respetaba sus creencias, pero hacía de lograr consolidar en un solo cuerpo, en un solo concepto, con lo que él estaba proponiendo. Es a partir de 1438, cuando asume el poder Pachacútec, que él logra transformar ese poderoso y creciente Curacazo cusqueño en auténticamente un imperio. Él lo hizo con tanto éxito, él era hijo del Inca Huiracocha, y él demostró por encima de las habilidades de sus hermanos que realmente él se merecía llevar el poder del gobierno inca en aquel momento, ¿no? Entonces, gracias a esa fuerza, con ese enfoque estratégico que le da Pachacútec, el imperio incaico comienza un proceso de expansión y de crecimiento en ciencia y tecnología de manera espectacular. Ya sabemos que incluso hoy en día muchos de los más destacados especialistas y científicos internacionales todavía se sorprenden de las maravillas que lograron los incas en aquellos tiempos. Llegaba a ser de tal magnitud el beneficio que sentían las etnias que se iban incorporando al imperio incaico, que llegaron a reconocerlo como un auténtico hijo del sol. Ahora, otra cosa inteligente que hizo Pachacútec fue no trabajar solo, tener una estructura alrededor suyo de gente de toda su confianza que le permitía hacer un trabajo realmente estructurado. Y aquí nos estaban enseñando algo. Solo trabajando en equipo, en estrecha coordinación, podemos lograr mejores resultados. Su principal soporte era su propio hijo, ¿no? Que luego se convertiría en su sucesor, Tupac Yupanqui, y él, a Tupac Yupanqui le encargó
que asumiera la conducción del proceso expansionista y él se dedicó a estrechar los vínculos de comunicación, coordinación con las etnias que iban incorporando. Él tenía que evitar que las etnias se sintieran avasalladas por la conquista y tenía que lograr que pudiera tanto rescatar todo lo que había de ciencia y tecnología en cada una de estas etnias, que cada una tiene sus creencias, sus costumbres, sus propios descubrimientos de valor científico, digamos, ¿no? Tecnológico, en su momento, en su talla, en su tiempo, pero eran avances tecnológicos, y lograr que se pudieran todos sentir comprometidos con ser una unidad. Esta expansión entonces logró hacerse imparable. Tenemos acá, no he cometido el error, no sé si logran ver mi cursor, acá tenemos al Cusco, ¿no es cierto? Y este es lo que era el territorio del Incanato. Tenemos en la costa noroeste el Chinchaysuyo, se dividió en 4 suyos para poder tener un manejo mucho más efectivo, ¿no es cierto? La parte del noreste es la zona del Antisuyo, el Contisuyo es del Cusco hacia el occidente hasta llegar al Océano Pacífico, y todo el sur era la zona del Coyes. Toda esta poderosa civilización inca en ese momento llegó a ser vivir un solo concepto, tener una sola creencia, identificarse como una sola etnia. Esto era el imperio del Tahuantinsuyo. Esta es la época en que alcanza la civilización inca su mayor esplendor. Y ya les dije, lo logró gracias a asimilar los conocimientos y aportes de todos los demás. Este poderoso imperio que iba desde el sur hasta el río Maule, hoy en día en Chile, y el norte, en Colombia, tenía aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados. En esta época, en el imperio incaico, la convivencia de hombres y mujeres era muy armoniosa. Las mujeres trabajaban en actividades adecuadas para sus fuerzas físicas, digamos, pero extremadamente respetadas y consideradas iguales por sus connacionales, digamos, ¿no? Los varones. El imperio incaico se basaba en tenía una moral muy estricta y muy sencilla. Ama aquella, no seas ocioso, ¿no? Amas tú, no seas ladrón, y ama yuya, no ser mentiroso. Esos eran los 3 pilares fundamentales de la moral inca. Pero además tenían algunos valores. Y estos valores eran el yachay, el saber. Para el incanato, el conocimiento era fundamental. Segundo valor, y en el centro de importancia, el munay, el amor. En el incanato, el respeto. El amor considerado no solo el amor al cónyuge y a los hijos o la familia directa o cercana, sino el amor como un principio de convivencia. Y finalmente, el yancay, el trabajo. Para el incanato, trabajar era no solamente una necesidad, sino una actividad desarrollada con amor, con sabiduría y con dedicación. Con estos valores y con esta moral tan sencilla, pero extremadamente efectiva, era la convivencia en el imperio incaico. En aquel tiempo, las mujeres podían ser capullanas, cacicas, gobernantas, mujeres respetadas por los pobladores de sus jurisdicciones y por el gobierno central. Eran mujeres que tenían libertad para actuar, para hacer, para ordenar, para administrar, y si fuese necesario, también para pelear, porque también eran mujeres de guerreras y lo hacían con gran efectividad. Y este esplendor incaico probablemente hubiese tenido una larga historia si no hubiese encontrado un primer punto de quiebre en la guerra fratricida entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, que se dio entre 1529 y 1532, ambos hijos del Inca Huayna Cápac. Y acá tenemos otro punto de reflexión.
Tenemos dos hijos de un mismo inca, uno hijo de la esposa principal, Huáscar, el otro hijo de una mujer que él tuvo en un territorio que hoy día vendría a ser Ecuador, muy amado, ¿no? Atahualpa, y por eso él se sentía, por el gran amor que le tenía a su padre, él se sentía con derecho a aspirar él a suceder. Ante la muerte de Huayna Cápac, esos dos hermanos se enfrentan en una lucha muy cruenta y muy larga que los debilita. Si los españoles hubieran llegado al Perú en un momento donde los incas hubiesen estado unidos, trabajando en armonía, como lo habían hecho en el pasado, trabajando en sólida interacción, ¿no? Siempre todos buscando el bien de todos, sabiendo que solamente estando juntos lo hacemos mejor, la historia hubiese sido diferente. Pero acá tenemos un tema de ansias de poder, siempre tan mal consejero, ¿no? Y vemos lo que nos sucede, ansias de poder, mucho de arrogancia, egos en confrontación. Mis hermanos, esta historia, y lo he querido empezar reseñando un poquito esto, espero que no me esté quitando demasiado tiempo para hablar de las mujeres, porque creo que era indispensable, primero, que entendiésemos cómo pensaba la gente en el incanato, y segundo, que nos demos cuenta qué mal consejero suele ser un ego fuera de control y en qué graves riesgos nos suelen poner las ansias de poder desproporcionadas que nos llevan a cometer los errores que estamos viendo ahora. Huáscar y Atahualpa pelearon cruentamente. Atahualpa venció a su hermano Huáscar y lo mandó matar. Asume el poder lleno de entusiasmo, lleno de arrogancia, se siente ganador, se llena de soberbia, desafortunadamente, justo cuando estaban llegando al Perú los españoles. Francisco Pizarro llegaba en ese momento en su segundo viaje a México y vino solo con 180 hombres y 39 caballos. Desembarca en Tumbes en abril de 1532, cuando Atahualpa y Huáscar están en las finales de su confrontación, y de inmediato, porque es astuto Francisco Pizarro, sabe hacia dónde tiene que dirigirse y se va hacia Cajamarca para darle el alcance al Inca, que sabía que allí lo iba a encontrar. Ellos llegan a Cajamarca un 15 de noviembre de 1532 y de inmediato pactan una reunión con el Inca, que acepta recibirlos al día siguiente. Y acá tenemos otro tema de reflexión, mis hermanos. ¿Cómo es posible que este joven Inca aceptara reunirse con extraños sin averiguar primero quiénes son, de dónde vienen, qué fuerza parece que tienen, qué los anima a acercarse a mí? Él minimizó la presencia y el impacto que podían tener los españoles y se presentó efectivamente al día siguiente para darse con la desafortunada sorpresa de que, premunidos de armas de fuego, tras pocas frases intercambiadas, los españoles dieran muerte a muchos de los nativos que acompañaban al Inca, que estaba en una celebración en Cajamarca, y lo tomaran prisionero. Repito, acá tenemos otro tema de reflexión, mis hermanos. No podemos vivir improvisando. No podemos enfrentarnos a ninguna situación sin antes haber averiguado qué parece que puede suceder para saber si estoy preparado o preparada adecuadamente para hacerle el mejor frente y obtener el mejor resultado que me cuide mis intereses. Atahualpa se sentía tan ganador, tan triunfador, tan lleno de fuerza, que pensó: unos cuantos extranjeros extraños de barbas blancas, ¿qué me pueden hacer a mí que soy tan poderoso? Desafortunada consecuencia de su arrogancia, ¿no es cierto? Fue tomado prisionero, estuvo 9 meses prisionero, y ya conocemos la historia, probablemente todos la conocen. Atahualpa ofrece a los españoles un trato para lograr salvar su vida y recuperar su libertad, y les dice: los voy a dar 2 cuartos, 2 habitaciones llenas de plata hasta donde alcanza mi mano, y una llena de oro.
Los españoles, por supuesto, dijeron, este ingenuo nos hace la vida fácil, porque en vez de que tengamos que ir nosotros a ver de dónde conseguimos acumular todas estas riquezas, nos la va a traer el sol. Así es de que lo tuvieron de prisionero, en cuanto tuvieron las riquezas en sus manos, fue condenado, por supuesto, a muerte. Primero lo condenaron a morir en la hoguera, pero luego esta pena de muerte fue conmutada por el garrote porque Atahualpa aceptó ser bautizado. Creo que él no tenía claro exactamente lo que estaba pasando. Hay que entender la diferencia de lenguas además y la confusión que debe haber tenido, pero él aceptó ser bautizado y por eso tuvo una muerte, digamos, menos cruenta. Con la muerte de Atahualpa, los españoles se hicieron de una tremenda riqueza. De esta riqueza, un quinto se destinaba para la corona, ¿no? ¿Recuerdan el quinto real? La quinta parte de todo lo que los españoles pudieran capturar en su proceso de conquista era para la corona española, pero el resto se dividió entre ellos. Fueron tan astutos para evitar problemas con herederos que reclamaran cualquier cosa, como la propia riqueza que ellos tomaban del incanato, que no permitieron que ni sus familiares ni sus allegados se acercaran al cuerpo de Atahualpa una vez consumado el asesinato, ¿no? Su muerte. De inmediato Pizarro se enrumbó al Cusco, que sabía que era el centro del poder. Salió de Cajamarca el 11 de agosto de 1533 y en el camino, oh sorpresa, le sale al encuentro Manco Inca Yupanqui, un hermano de Huáscar y Atahualpa, otro hijo de Huayna Cápac, quien asume otra vez la ingenuidad que pone en los ojos el ansia de poder desmedida, hace que él salga ante los españoles a decir, por si acaso el nuevo Inca soy yo, porque a mí me corresponde la corona, sin tener en cuenta con quién se iba a enfrentar. Los españoles, por supuesto, dijeron, muy fácil, muy sencillo, te reconozco como Inca, que vas a ser un títere en mis manos, ¿no? Así es que lo reconocieron como Inca y llegaron al Cusco el 15 de noviembre de 1533. Manco Cápac iba, Manco Inca iba lleno de soberbia y lleno de esperanza. Él imaginaba que estos españoles lo iban a ayudar a él a tomar con fuerza el poder. Sin embargo, muy poco tiempo fue necesario para que abriera los ojos y se diese cuenta de que no tenía compinches, no tenía cómplices, no tenía soporte en los españoles, sino que tenía, por el contrario, una gente que venía a dominarlo, a doblegarlo, a someterlo a él y a todo su imperio. Hemos dicho cómo era la gente en el incanato, era gente guerrera, tenaz, eh, rebelde, así es de que inmediatamente se dieron los primeros intentos de sublevación. La primera fue esta, de Manco Inca Yupanqui, precisamente en 1536, él logró cercar a los españoles en el Cusco el 3 de mayo, y en realidad muy poco hubiese faltado para que él lograse vencer a los españoles si no fuese porque llegaron más españoles de refuerzo al mando de Diego de Almagro para socorrer a los españoles. Entonces, la rebelión de Manco Inca Yupanqui fue el mayor enfrentamiento militar del proceso inicial de la conquista del Perú. Y todo este preliminar que he hecho es para que nos pongamos en contexto y entendamos cómo sentían los peruanos y las peruanas, perdón, los incas, ¿no? Porque el Perú como Perú no existía en aquel entonces, los incas, varones y mujeres, y cómo se entiende lo que ellos hicieron de allí en adelante. Empezamos en este momento con las primeras expresiones de las mujeres peruanas que ya empiezan a luchar por liberarse de los españoles, rebeldes, totalmente decididas a sublevarse en todo momento. ¿Qué sucedía acá? Sucedía que las mujeres, como hemos dicho, no tenían
no solo tenían voz y mando, sino que además eran veneradas y respetadas por todos los varones, porque durante el incanato, como hemos dicho, ese principio de dualidad y complementariedad que, como se entendía, la convivencia entre varones y mujeres hacía que hubiese esta complicidad muy fuerte. Y acá, en ese primer de la sublevación, aparece la figura de Cura Ogyo. Cura Ogyo era la esposa de Manco Inca. Dicen que era una joven de extraordinaria belleza que impactó tremendamente en Gonzalo Pizarro, quien quería hacerla su amante. Entonces, a la confrontación por el poder que se daba en ese momento entre los incas y los españoles, se añadió el ansia particular de Gonzalo Pizarro y no hubo forma de que se le lograse disuadir de su interés. Cura Ollo no estaba para nada interesada en Gonzalo Pizarro, además acostumbrada a ser tratada como una reina digna, que ella decide y ella ama además a su esposo, no estaba dispuesta a dejar que este español le pusiese las manos encima, por lo cual ella no solamente se oponía y le hacía todos los gestos de rechazo que podamos imaginar, sino que además alentaba a la gente del incanato a armar sublevaciones y a generarles complicaciones y problemas para tratar de deshacerse de los españoles. Desafortunadamente, a pesar de la lucha de Manco Inca y su gente y todos los rechazos de Cura Ollo, solo hicieron que se enardeciese más la rabia de Gonzalo Pizarro, quien la capturó su gente y se la llevaban a él como prenda, ¿no? Cuenta la historia que Cura Ogyo, para evitar que Gonzalo Pizarro le pusiera las manos encima en su desesperación mientras la llevaban prisionera, despojada de toda dignidad, caminando con una soga del cuello detrás de los caballos con que la conducían, recogía el excremento de los caballos para frotárselo en todo el cuerpo para evitar que Gonzalo Pizarro le quiera poner las manos encima. Efectivamente, así sucedió. Gonzalo Pizarro se sintió ofendidísimo por este rechazo tan abierto de Cura Ogyo y la condenó a morir a flechazos. Colocó su cuerpo en una balsa y la balsa en el río Vilcanota para ver si la encontraba su marido, y ahí entendía él y los demás lo mal que le iba a aquel que se atreviese a oponerse a los deseos e intereses de los españoles. En ese mismo tiempo tenemos la historia de Mama Azarpay. Ella es otra princesa inca. Ella también es una hija del Inca Huayna Cápac. Ella tenía tan solo 14 años y fue obligada a aceptar como marido a un español, pero no fue de buenas maneras, ¿no? Ella sufrió violaciones y golpes y maltratos infinitos, pero ella trataba de sobreponerse a todo buscando una manera de lograr llevar información a los que se sublevaban para salir del problema. Aprovechando que Francisco Pizarro había tomado como mujer a una hermana de ella, y ella usó el pretexto de ir a visitar a la hermana a la casa de Francisco Pizarro para tratar de aguzar el oído, comprender qué hablaban en esa lengua extranjera los españoles y llevarle la información a los sublevados, ¿no es cierto? De manera que pudieran hacerle la vida complicada a los españoles. Esto fue exitoso hasta que Francisco Pizarro la descubrió y igualmente fue condenada a morir a flechazos en la propia puerta de la casa de Francisco Pizarro delante de su hermana, para luego colgar su cuerpo como escarmiento. Estamos hablando de la misma época, estoy resumiendo mucho la historia de estas mujeres, hay demasiado lo que habría que contar acerca de la vida de cada una de ellas, en verdad se merecen su media hora cada una, pero vamos a ver, María Cusi Huarcay, estamos hablando de una hermana de Titu Cusi Yupanqui, ella era esposa de Zairi Tupa. Esto también es algo para conversar y reflexionar, mis hermanos. María Cusi Huarcay le decía a su padre, a su esposo, a su hermano:
no negocien con los españoles, nos van a traicionar. Pero ellos estaban en ese tiempo buscando, tal vez si acepto que ellos están acá, me dan algunas ventajas, me permiten seguir comerciando, me permiten seguir haciendo, tal vez los podemos engañar ingenuamente, y de nada valieron las advertencias de María Cruz y Huarcay. Ella, su hermano, su esposo y su padre aceptaron negociar con los españoles, incluso cederle algunos territorios, y allí María Cruz y Huarcay se enfrentó a su familia, liderando pequeños grupúsculos de rebeldes que no aceptaban que esos territorios fuesen a dar a manos de los españoles. Así es que, en base a esa rebeldía de María Cruz y Huarcay, ella fue asesinada, pero junto con ella su padre, su hermano y su esposo, por no haber sabido amarrarle los bríos a esta mujer. Janequeo es una delicia de historia. Janequeo, ella es una guerrera mapuche. Ella estaba esposa de Huepotaén. Toma las armas cuando los españoles, avanzando hacia el sur, matan a su esposo. Y cuenta la historia que fue de una guerrera tan efectiva que llegó a ser temida por los propios españoles. Llegó a comandar a 4.000 hombres con sus tropas. Imagínense cómo habrá sido estar frente a ella. A mí me fascina imaginarme ser un integrante de su tropa y recibir órdenes de esta mujer tan aguerrida, tan treja y tan decidida como Janequeo, ¿no? Casi me la puedo imaginar como nos muestra aquí la imagen que encontré de ella, con su lanza o sus armas llevando la cabeza del español atrevido que se le había puesto enfrente. Va pasando el tiempo y llegamos ya a 1742. Y ha sido difícil la lucha, hay muchos nombres en el camino de los cuales podríamos hablar, pero llegamos a una revolución importante en el Perú, la de Juan Santos Atahualpa. Se dice que podría haber sido él iniciado masón, porque él fue criado por un sacerdote que se lo llevó a ser educado en España, donde incluso aprendió el latín y las buenas formas, ¿no? de la corte española, pero cuando regresa al Perú, él se olvida, se quita el latín, se quita los moños, se quita el frac, la vestimenta hispana, y vuelve a tomar su identidad del incanato, ¿no es cierto?, para organizar una de las más importantes sublevaciones, donde él buscaba y logró seducir a los pobladores del sur del Perú para iniciar una revuelta. En ese momento ya la posición de la mujer peruana en el Perú, en el virreinato del Perú, ha cambiado radicalmente, porque con la mentalidad patriarcal y los dogmas de la Iglesia católica, ¿no?, a la mujer se la ha confinado a los únicos espacios lícitos de realización, que son matrimonio, familia o convento, si eso no te compete, ¿no? También acá sería interesante profundizar algún otro día acerca de cómo es que la Iglesia nos veía en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, tenemos por un lado muchas mujeres que habrán encontrado, unas con más resistencia que otras, que su única posibilidad de sobrevivir era adecuarse a la nueva situación y empezar a restringirse a sus espacios, pero hubieron otras que no lo aceptaron de ninguna manera. Por ejemplo, Ana de Tarma. Miren ustedes, Ana vivía en una población que hoy día es la población de Tarma, donde todos los varones se habían unido a las huestes de Juan Santos Atahualpa. Y había quedado solamente ella con otras 53 mujeres en la población al cuidado de los ancianos y los niños. Pero después de 200 años de españoles en el Perú, ya Ana sabía cuál era la actitud, cuál era el trato que recibía un nativo del incanato de los españoles cuando estos invadían sus espacios, ¿no?
iban a deshacerse de los ancianos que no sirven para nada, ya no son productivos, entonces más fácil y más económico y más efectivo es matarlo, ¿no? Los niños que estuvieran en edad productiva los iban a secuestrar para llevárselos como mano de obra, y las mujeres, por supuesto, las iban a pasar a todas por las armas. Ana no estaba dispuesta a permitir ni que le mate a un anciano, ni que le roben a un niño, y por supuesto mucho menos que a ella la vayan a violentar. Entonces convenció a 52 mujeres de su población, más 2 viudas, para armar una fuerza de 54 mujeres, y les dijo, si nosotras usamos el intelecto, podemos evitar que nos vengan a afectar y que vayan detrás de nuestros hombres. Porque para llegar hacia ella había un camino que era casi un desfiladero, por el cual necesariamente y exclusivamente tendrían que atravesar las fuerzas españolas que iban tras ella. Efectivamente, estas mujeres se apostaron en las alturas de esta especie de desfiladero y les hicieron la vida miserable a estas fuerzas españolas, cuentan los cronistas, durante 13 años. Tan notable fue el éxito de esta insurrección femenina inesperada que rompía los cerebros de los españoles. Recordemos que los españoles venían de una concepción de la mujer totalmente diferente. Para ellos era inadmisible que una mujer piense, opine, y mucho menos que actúe, ¿no? Y peor aún, por delante de los varones. Entonces, no sabían cómo manejar la situación y no podían, ante la efectividad de la ubicación que Ana de Tarma y sus mujeres habían logrado. A tal extremo fue su efectividad que el rey de España decidió sustituir al virrey y sacó al virrey Manuel Silvestre de Salamanca y Cano para sustituirlo por el virrey José Antonio Manso de Velasco, después conocido como el conde de Superunta, ¿no? Pensando, cambiando de virrey, esta situación se va a solucionar, pero desafortunadamente no cambió la historia. Tenemos el caso de María Gregoria. Ella fue esposa de Francisco Inca, luchó férreamente al lado de su marido y de los hombres de su población, a tal punto que y en algún momento fue capturada por los españoles. Fue martirizada implacablemente, pero ella prefirió aceptar el martirio antes que abrir la boca y explicar dónde estaban reunidos los insurrectos. Murió de manera muy penosa. Tenemos el caso de Brígida Silva de Ochoa, igualmente. Ella participó de la conspiración de 1808, que trató de formar una junta de gobierno para deshacerse del virrey Abascal, al igual que otras damas de aquel entonces. Ella no tuvo mayor éxito, o sea, en algún momento fue sobrepasada por la fuerza española, pero acá algo importante que notemos, hermanos míos. Tenemos Brígida Silva de Ochoa, como podemos ver, una dama criolla, ¿no? Bien establecida dentro de la clase media acomodada de Lima, y las otras damas que acabamos de ver hasta antes de ella eran nativas, locales, en poblaciones alejadas de la capital. O sea, las mujeres en la colonia, en este caso ya, insurrectas, transgresoras, no aceptaban esas normas españolas y estaban decididas a luchar por su independencia en la ciudad tanto como en el campo. Tenemos la historia de Juana Moreno. Juana Moreno es de Huánuco, la rebelión del corregimiento de Guamalíes. Esta mujer tan corajuda, tan treja, tan digna y decidida a que los españoles pagaran caro la osadía de estar cometiendo los abusos que cometían, que no dudó en dar ella misma muerte al teniente coronel Domingo de la Cajiga, que iba tras los insurrectos. Lo mató, sí es cierto, pero también fue hecha prisionera y la condenaron a muerte, pero era tan querida, incluso por criollos, que les conmutaron la pena y la mandaron a la cárcel de Lima, donde finalmente murió después de algunos años. Llegamos ya a 1780 y ahora estamos en la época de la sublevación de José Gabriel Condorcanqui, más conocido internacionalmente como Tupac Amaru. Y en este momento vamos a ver que el éxito que tuvo Tupac Amaru
se debió en gran medida a la actitud rebelde y conspiradora, el pensamiento estratégico femenino que estuvo a su lado. Tenemos, por ejemplo, el caso de Cecilia Tupac Amaru, que durante el levantamiento de 1780 se hace querer por la tropa porque asume las armas y se pone al frente de ellos con entusiasmo, con valentía, con una claridad, y a pesar de estar viendo momentos difíciles, no perdía hasta la alegría con que ella daba las órdenes para que siguieran adelante. Ella la capturaron, también fue martirizada terriblemente, y a pesar de todos los martirios, ella nunca delató a ningún insurrecto y fue desterrada a México. Les voy a explicar luego cómo llegan a México. En contemporánea con ella tenemos a Tomasa Tito Condemaita, ¿no? Ella era una cacica de Aco. Ya les dije que en el incanato había mujeres gobernantas, ¿no? Y cacicas. Esta Tomasa Tito Condemaita, ella hace otro batallón de mujeres. Y un batallón de mujeres tan efectivo, hermanos míos, tan efectivo, que logran vencer a las fuerzas españolas en una intervención sobre el puente de Pilpinto, sobre el río Apurímac. Su muerte fue terrible, porque los españoles no podían aceptar con facilidad ser vencidos por mujeres. Entonces se ensañaban de manera muy especial cuando capturaban a una mujer. Ella fue estrangulada en la Plaza de Armas del Cusco el 18 de mayo de 1781. Fue descuartizada y su cabeza y sus miembros superiores, inferiores y demás distribuidos a distintos puntos de la ciudad para que todos tomaran cuenta de lo mal que les iba a ir si mantenían esa actitud de rebeldía, y para que las aves de carroña dieran cuenta de ella, ¿no? De la misma manera fue la actitud en el mismo tiempo de Marcela Castro, ¿no? Ella fue parte decisiva del alzamiento tupacamarista de Marcapata, y fue realmente una de las más aguerridas al frente del equipo de combatientes en el que ella participaba. Fue hecha prisionera, igualmente se negó a delatar a los que participaban de ella, y en el caso de Marcela Castro, ¿no quieres hablar? Bien machita eres. Pues para que veas para qué te sirve la lengua, le cortaron la lengua como primer punto, la desnudaron ante el público para humillarla al extremo, ¿no es cierto? Exponiéndola de esa manera, y fue estrangulada y seccionada igualmente en partes, como lo habían hecho anteriormente. En el caso de Manuela Tito Condori, es esposa de Diego Cristóbal Tupac Amaru. Ella también fue parte de las huestes que se levantaron, el levantamiento de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Fue hecha prisionera y también fue desterrada a México, integrando la caravana de la muerte. Micaela Bastidas es una de las pocas de estos nombres de mujeres que se infiltró en la historia. No sé si hubo un historiador despistado o cómo es que este nombre femenino entró a las páginas de nuestra historia. Le decían la Santa, porque era hija de un soldado español, pero de ancestros africanos, y una india peruana, ¿no? Entonces ella tenía esa mistura racial, por la cual le decían la Zamba. Fue la esposa de Tupac Amaru II, una lideresa tenaz, aguerrida, no solamente establecía contacto con las armas. Ella, miren ustedes, cuando su marido estaba en un punto digamos, de batalla, ¿no es cierto? Ella llegaba a firmar decretos que todos cumplían sin cuestionar. Tal era el nivel de liderazgo que tenía Micaela Bastidas y de respeto que se había ganado entre sus connacionales, ¿no? Ella también fue, como Marcela Castro, condenada a muerte, torturada, ahorcada y descuartizada. La condenaron primero a ver morir a sus hijos, y en el caso de Micaela Bastidas, dicen que trataron de descuartizarla, y era tan frágil, tan delgadita, que fue demasiado cruento el resultado de la tortura con la cual le dieron muerte. Tenemos el caso de Bartolina Sisa.
Ella nació en un territorio que, después de la dinamitación del territorio que hiciera Simón Bolívar, hoy pertenece a Bolivia, Bartolina Sisa, fue una guerrera aymara, en aquel tiempo era el Alto Perú, y es amada en Bolivia por su tesón, por su coraje, por esa dignidad con la que ella y lisura con que ella se enfrentaba a los españoles y no temía darles la cara, como no temía tampoco tomar decisiones para que las huestes con las que ella luchaba pudieran tener mejores oportunidades de victoria, ¿no es cierto? Al igual que las anteriores, fue brutalmente asesinada y descuartizada el 5 de septiembre de 1782. Su cuñada, Gregoria Paza, era hermana de Tupac Katari, ¿no? Cuñada de Bartolina Sisa, y al igual que trabajaron juntas en ese alzamiento, ¿no? Fue importantísimo apoyo en la organización del cerco histórico de la ciudad de La Paz, y ella también fue ahorcada desnuda en la Plaza Mayor, pero primero le pusieron una corona de espinas. En el caso de Vicenta Juaristi Quino, ella era una dama criolla de cierta alcurnia, pero estaba asqueada de ver los abusos de los españoles. Por eso es que ella no dudó en poner sus propiedades y la cuantiosa fortuna que había heredado al servicio de la revolución, al punto que su casa fue centro de muchas de las reuniones clandestinas de los patriotas. Fue descubierta y condenada a muerte por Mariano Ricafort, pero fue también, se evitó también que se cumpliera esa sentencia, y lo vivió escondida hasta que llegó Simón Bolívar. E incluso ella personalmente le entregó la llave de oro de la ciudad a Simón Bolívar cuando él llegó por su zona. Luisa Cáceres de Avirismendi, y en este caso estamos hablando de una dama criolla de alcurnia que nació en una zona que hoy día, digamos, sería Venezuela, ¿no es cierto? A ella la conocen en Venezuela como la bordadora de la primera bandera de Venezuela. Ella había quedado huérfana muy joven y se casó con un hombre con el que compartió este amor por recuperar la libertad y la independencia. Estaba embarazada, tenía solo 17 años y fue descubierta como parte activa e importante de esta sublevación, con lo cual fue encarcelada y torturada en la fortaleza de Santa Rosa de la Asunción, al punto que perdió a su bebé, ¿no? Años después, cuando ella sale, después de 8 años de estar prisionera, la liberan y ella inmediatamente lo que hace es volverse a engarzar con los movimientos independentistas hasta que es capturada y es fusilada, ¿no? Su cuerpo fue mutilado y amarrado a la cola de un caballo para que lo arrastraran por la plaza de la ciudad antes que se perdiera hacia las afueras, ¿no? Tenemos que llegamos ya, estamos casi por llegar a la independencia, estamos hablando de Mateo Pumacahua, la rebelión de Mateo Pumacahua de 1814, y en ese momento ya hay cada vez más nativos de esta región y más mujeres involucradas en tomar las armas al lado de sus hombres. Y está el caso, por ejemplo, de Josefa Camejo, que también es de la zona que hoy pertenece a Venezuela, al igual que lo hizo Brígida Silva de Ochoa y otra. Ella cedió sus bienes naturales a la causa, tomó las armas y se integró como un soldado regular de los ejércitos patrióticos de Venezuela. Es muy famosa la carta que ella le escribe, una carta que le escribe al gobernador de la provincia en 1911, donde le dice: señor, el sexo femenino, el bello sexo femenino, no teme a los horrores de la guerra, como advirtiéndole, no se vaya tan tranquilo que en nosotras tiene enemigos peligrosos, ¿no? Tenemos el caso de Policarpa Salabarrieta. Ella fue una espía revolucionaria, ella murió como mártir en su batalla por la libertad, estuvo presente en el grito de la independencia el 20 de julio, era muy jovencita. Ella
huérfana, tenía a su novio Salabarrieta, que también era parte activa del ejército de los insurgentes, pero ambos fueron prisioneros y ambos fallecieron junto con otros profetas, y como podemos ver en su rostro, el rostro de la querida e inolvidable Pola, era muy, muy jovencita, creo que no llegaba a los 21 años o 22 años cuando fue asesinada. En 1790, otra vez del territorio venezolano, tenemos a Juana Ramírez, la avanzadora, le decían. Ella nació esclava, pero fue liberada y fue, digamos, adoptada, criada por doña Teresa Ramírez de Valderrama, que la educó con esmero, con cariño, tratando de hacer de ella una señorita. Sin embargo, Juana Ramírez se involucró muy temprana, desde muy temprana edad, en la lucha por la independencia, y también ella comandó una fuerza netamente femenina que logró vencer al enemigo español Domingo Monteverde el 25 de mayo de 1813, ¿no? En la lucha por la independencia en el norte del continente. Tenemos en Ayacucho, de estirpe quechua, Aventura Calamaqui. Ella protagonizó un acto histórico de gran patriotismo al ser quien dirigiese un levantamiento popular en su ciudad en apoyo de las huestes patriotas y la corriente libertadora de los Andes peruanos. Juana Azurduy Bermúdez. Ella es otra de las que se escapó de la poca memoria de los historiadores varones y ha logrado ser extremadamente venerada y reconocida no solo en Bolivia, sino también en Argentina, por su lucha. Ella provenía de una familia altoperona de muy buena posición económica, se casó a los 17 años con un hombre con el que compartió ideales independentistas, y ellos financiaron unas huestes patriotas que ellos mismos comandaron, uniéndose a la lucha por la independencia. Cuando murió su esposo, su principal compinche, ella asume la comandancia de las guerrillas y llega a hacerlo con tanto éxito que luego conforma lo que se llamaba y se reconoció como la Republiqueta de la Laguna. Hoy en día, en el caso de Juana Azurduy Bermúdez, que tiene monumentos y hermosas páginas de destacada historia contada en Bolivia, Argentina y otros lugares incluso, en Argentina se distribuyen los cuadernos. En Colombia tenemos el caso de Agustina Ferro. ¿Me escuchan? Sí, ¿Se me escucha? perfecto. Hubo un problema con el audio, pero ya volvió. Como estoy en el celular, si entra una llamada se me corta. Entonces tenemos el caso de Agustina Ferro. Agustina Ferro, esta dama colombiana, también era una dama criolla, una dama cultivada, que desafiando todos los peligros se había involucrado absolutamente convencida y muy fuertemente en las luchas por la independencia. Y no le importó asumir todos los peligros para que esto le iba a implicar. Alojó en su casa al coronel Figueredo, que comandaba las huestes independentistas, y facilitó su huida, ¿no? Identificada por la guerrilla de los realistas, ella fue hizo prisionera y ejecutada el 20 de enero en la Plaza Mayor de Ocaña. Cuentan que al saber que la iban a aceptando la sentencia de la que no tenía cómo escaparse, lo que ella pidió: no me venden ni me pongan de espalda, que yo quiero mirar de frente a quienes me van a quitar la vida. Y así, con esa entereza, con ese coraje, con ese amor por sus ideales, murió Agustina Ferro. No podemos olvidarnos de este grupo de mujeres insurgentes y olvidadas, de las que tan poco se habla, que son las Rabonas, que no eran tan solo mujeres que iban detrás de sus hombres a la guerra porque no sabían vivir sin ellos, eran mujeres que iban para prepararles los alimentos, para cuidar de sus vestidos, para cuidar de los enfermos y de los heridos, y cuando era necesario, para tomar las armas y luchar junto a ellos, ¿no? Y las hemos tenido en todo momento.
Llegamos a la llegada ya del Ejército Libertador y en ese momento encontramos que ya el afán por la independencia no tiene fronteras y se ha infiltrado incluso en los más privilegiados salones de Lima y las principales capitales del país. Y allí las mujeres volvieron a ser importantísimo soporte para que la llegada del Ejército Libertador tuviese el mayor de los éxitos, y voy a reseñar muy brevemente. En el campo, el caso de la Soledo, una madre con sus 2 hijas, naturales del pueblo de Concepción, cerca de Huancayo, ellas reunieron armas, hombres y mujeres, y armaron toda una frente de oposición a la llegada de los españoles, y inclusive lo que ellas hicieron fue, al darse cuenta que para que los españoles avanzaran hacia Concepción tenían que pasar por un puente, aprovechando la nube de proyectiles y el laberinto de la refriega, bajan y cortan las amarras del puente. Con lo cual, cuando empiezan a avanzar las huestes españolas, estando un poco más de la mitad del puente, se cayeron y no pudieron alcanzarlos, por lo que los peruanos pudieron tener un avance y un éxito importante en esta ocasión. Y por otro lado tenemos la historia de María Parado de Bellido. Ella es de la provincia de Cangallo, que colaboraba con su esposo y sus hijos desde 1820 con las fuerzas patriotas que colaboraban con José de San Martín. Ella trabajaba junto a su esposo en el correo, y eso le permitía tener acceso a mucha información y a poder filtrar información para que fuese a manos de los peruanos lo que quisiera. Como ella era analfabeta, la información que les pasaba a los peruanos se la tenía que confiar a un escribano, ¿no? En algún momento, a pesar de que incluso es que cae uno de los milicianos que luchaban por la independencia, y le encuentran en el bolsillo una de las notas con información, y a pesar de que esa nota no llevaba su nombre, fue fácil para los españoles ubicar de dónde venía. La hicieron prisionera, fue torturada para que le ataran los nombres de los montoneros. Como no pudieron con ella, como con ninguna mujer de nuestra historia, y ustedes habrán podido notar allí lo que es integridad, lealtad, compromiso absoluto con un ideal que defiendo con mi vida, ¿no? Ella fue sentenciada a la pena de fusilamiento en Ayacucho. En Perú, nosotras tenemos la respetable logia simbólica María Andrea Parado de Bellido, que nació el 5 de julio del 2017, que funciona en la ciudad de Ayacucho. Y ahora vamos a ver el caso de Micaela Muñoz Cañete de Merino. Esta era una dama de la aristocracia trujillana, una dama que vivía rodeada de todas las comodidades. Su casa hermosa, que es hoy día monumento histórico y es ocupada por una entidad del Estado en Trujillo. Ella había abrazado tan ardorosamente la causa libertaria que ofreció todas sus capacidades y financieras y infraestructura, ¿no? Su propia casa fue convertida en el cuartel general del Ejército Libertador en Trujillo. Ella fue quien, al mando de un grupo de damas locales, bordaron la bandera que, recogiendo el sueño de José de San Martín, ondeó en Trujillo el 29 de diciembre de 1820, cuando San Martín declara la independencia en Trujillo, porque hay que entender que el proceso de avanzar por la independencia, así como iba avanzando José de San Martín, iba haciendo pública la independencia que se iba logrando, ¿no? Entonces, antes de llegar a Lima, estaba José de San Martín en Trujillo, y un 29 de diciembre de 1820, en Trujillo, al declarar la independencia, él puede enarbolar la bandera, que es bordada por Micaela Muñoz Cañete de Merino. Pero no conforme con eso, ella motivó a las damas trujillanas para que todas donaran sus joyas, de manera que pudiesen armar, equipar y apoyar al Ejército Libertador. Entonces, nosotras también tenemos, en honor a esta destacadísima dama, la respetable logia simbólica Micaela Muñoz Cañete de Merino, en la ciudad de Trujillo, que nació el 20 de julio
de junio del año 2000. Y con este entorno, en esta situación, con este protagonismo femenino, llegamos al 28 de julio de 1821. Mis hermanos convendrán conmigo en que si quisiéramos hacer justicia a la historia, en este lienzo de la independencia tendrían que haber algunas figuras femeninas, tanto en el balcón como entre el público asistente. Y he querido explicar todo esto porque creo que es necesario dar una nueva mirada a la verdadera dimensión de la mujer, el papel que ha cumplido la mujer en nuestra historia. Y como ustedes verán, no me he restringido únicamente al Perú, estoy hablando de lo que hemos hecho a las mujeres en América por esa independencia que a todas nos llena de tanta satisfacción, pero que hemos tratado tan mal que hace que estemos todavía con tanto por hacer y por mejorar de aquí en adelante. Pero sin duda alguna, si no tenemos claro de dónde venimos, lo que somos capaces de hacer, no vamos a ser capaces de diseñar el futuro de la manera que lo ansiamos, que esperamos y que merecemos, y que nuestros hijos van a reclamar. La mujer ha sido un elemento fundamental de estratégica importancia para forjar la independencia del Perú, y este es un compromiso que no es solo para nosotros adultos. Tenemos ese compromiso con nuestros niños y nuestras niñas. Tenemos un compromiso porque tenemos que ser capaces de poder responder a su mirada inquisitiva de aquí a unos años, cuando nos miren y nos digan, ¿qué hiciste tú con tu pertenencia a una orden de tanto valor? ¿Qué hiciste con tus capacidades, con tus estudios, con tu avance y tu crecimiento, que no pudiste dejarme un mundo mejor? Nosotros necesitamos tener claro quiénes somos, tener claro dónde estamos y definir mejor hacia dónde queremos ir. Tenemos la necesidad por honrar nuestra orden y por responder, ser capaces de responder a estos niños. Creo entonces que ojalá compartir con vosotros estas brevísimas reseñas de algunas de estas mujeres permita que unamos corazones y voluntades para que empecemos a pensar mejor qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero tenemos que hacer de este presente el pasado de un futuro mejor, mis hermanos. Quiero despedirme recordando que este programa de la muy respetable Gran Logia Femenina del Perú busca con esto afirmar la seguridad de la mujer en América, busca ser una inspiración y una motivación a hombres y mujeres para que empecemos a mirar mejor hacia dónde queremos ir. Y me quiero despedir con esta frase de nuestra hermana Flora Tristán, que en algún momento, y lo dijo y me encanta repetirlo, porque quiero comprometer a mis hermanos varones aquí presentes, porque no es suficiente decir que nos quieren y que confían en nosotras, porque es necesario que nos pongamos en acción y que hagamos cosas para romper el statu quo. Y voy a repetir y voy a parafrasear a Flora Tristán cuando ella dice, en nombre de vuestro propio interés, varones, en nombre de vuestra mejora, la vuestra, varones, en fin, en nombre del bienestar de todos y de todas, os comprometo a reclamar los derechos para la mujer. Muchas gracias.